Ay, bueno, está bien, los festivos sí son chéveres, pero yo solamente pido que no se me desactualicen las noticias del monólogo. Bueno, salvo que la noticia sea que la cosa finalmente empieza a ir bien en algunos frentes, como por ejemplo que este monólogo esté desactualizado y las niñas que estaban perdidos en el Caquetá tras estrellarse la avioneta en la que iban regresen sanos y salvos y salvas y sanas, por favor, que me toque hacer una fe de ratas enorme y feliz, a diferencia de la que le tocó hacer a Petro por andar de acelerado, y no es otra cosa que eso, un error. Se cometen muchos errores, cometemos muchos errores, más de los que quisiéramos siempre, pero el error debería servir para detectar el origen de los errores, que en este caso no es la errorística en sí misma, sino un mal estructural que está generando errores como síntomas, y ese mal estructural no es otro que el afán, la ansiedad. Petro, sin tener suficiente información corroborada a disposición, salió a tuitear sin fundamento otra vez, y eso dio pie para que alguna gente, la misma curiosamente que estaba tratando de relacionar políticamente el feminicidio del Unicentro con el proyecto de paz total, un poco mezquinamente celebrara el error y pintara este episodio como si fuera una mentira intencionada. Bueno, un poco mezquino, no, muy mezquino. Y estaba pensando que esto era pura mala intención por parte del presidente, que igual tuvo que rectificar y borrar y decir que lo lamenta mucho, pero parte de lo que corre ahí es el resquemor que se siente en general por las correcciones, y las correcciones hechas a medios y a periodistas que terminan haciéndole más daño al presidente que a cualquier otro participante de ese conflicto, incluso cuando tiene razón, que no siempre. Pero no vamos a hablar de eso. Ojalá para el momento en el que salga este episodio me toque rectificar, me toque comerme mis palabras y Petro haya decidido sentarse con la Flip a conversar. Ojalá nuestro próximo capítulo sea la estrategia del gobierno para hablarle a los medios, que no pasa por señalarlos de nada ni corregirlos, incluso cuando tiene razón, porque igual nadie nunca jamás va a reconocerle nada que no quiera reconocerle, entonces no importa, ni es el punto, pero además porque él es el presidente y la está embarrando con eso, pero dudo mucho que eso pase. Así como dudo que los medios, que no los periodistas, los medios, que no son lo mismo, pudieran hacer una especie de diálogo crítico para llegar a alguna serie de acuerdos, autocrítico mejor, en torno a la verdad de la información, la transparencia y la forma en la que sí, un sesgo es un sesgo, pero a veces deja de serlo y se convierte en el único filtro mediante el cual se cuentan las historias de este país, sin que haya herramientas verdaderas de información al final, y en cambio sí, un montón de opiniones volando, pero tampoco creo que eso vaya a pasar. Y ya que hablamos de mea culpas, tendríamos que volver a hablar, al menos un poquito, de las audiencias de Mancuso en la JEP. Y sí, ya hablamos de este tema, pero hubo 2 audiencias más, de 8 horas cada una, con señalamientos de altísimo calibre que quedan flotando ahí. Empresas señaladas de colaborar con el paramilitarismo y de financiarlo, y la gente ¿qué? Exacto. Ahí está el punto, la gente que queda herida, como queda viciada, contaminada y herida también la conversación pública acerca de estos episodios que todavía nos duelen y se ensañan contra la memoria de Colombia, que solo trata de abandonar ese pasado paraco y doloroso, que también es un presente un poco paraco y doloroso. ¿Quién sabe si seremos capaces entonces? No, por ahora no vamos a volver a hablar de eso. Deberíamos hablar un poco sobre la forma en que ha sido aprobada una gran porción de la reforma a la salud. Deberíamos, porque es increíble que las cosas en el Congreso le salen mejor al gobierno desde que la coalición no es mayoritaria. Es importante saber cómo está funcionando la cosa al interior del Capitolio, porque de repente pasan un montón de artículos de la que estaba haciendo la reforma peor calificada del gobierno, la polémica, y no me parece que esta calificación negativa generalizada fuera hecha en vano. La reforma es o era cuando inició una reforma con grandes omisiones, que dejaba mucho en el aire y que no se ocupaba de los asuntos centrales que afectan al sistema de salud. Sin embargo, ahí va pasando songo sorongo tras un periodo de bloqueo. Deberíamos hablarlo además porque una reforma a la salud es un asunto serio en materia de capital político, que históricamente le ha costado a varios gobernantes en el mundo su credibilidad. No necesariamente porque Petro se va a gastar toda su chequera política en este momento, que era un poco lo que le estaba pasando, sino que está moviendo muchas fichas en nombre de una reforma que por su naturaleza va a dejar a mucha gente descontenta. ¿No les gusta? De malas. Es así, no hay chance de que un sistema de salud, por bueno que sea, tenga a todo el mundo contento, mucho menos uno en donde de verdad no se han solucionado los problemas de fondo. Y todo esto lo digo recordándoles que esto que se está sobredocumentando y de lo que estamos hablando y de lo que ustedes están empezando a comentar en YouTube es apenas un debate en la Comisión Séptima, así que cálmense. No vamos a hablar de eso porque eso está apenas avanzando. Se sabe que hay mermelada. Y sí, es la misma mermelada que todos conocemos de los gobiernos anteriores, que es legal, pero que eso se considera fea y que se ve fea.
A mí no me gusta y me preocupa sobre todo que no exista el debate sobre los derechos de la gente, sino sobre los votos que se van consiguiendo, así haya concertación previa, pero es que así es como suele funcionar este país. Así que más valdría no alarmarse tanto por la manera en que funcionan los mecanismos que quienes ahora detestan diseñaron en un comienzo. No vamos a hablar de mermelada, si algo, todo lo contrario. Vamos a hablar realmente sobre un sector que no tiene mermelada, o al menos eso se cree. Vamos a hablar sobre el sector cultura. En un gobierno sobre el que todos supusimos que se iba a privilegiar el sector de la cultura, y no solamente porque los artistas seamos más bien mamertes, que un poco sí, y a mucho honor, sino porque parte de la idea del cambio que tanto se cacareó necesariamente implicaba la posibilidad de que las cosas fueran distintas, y esto empezaba por rehabilitar un sector que ha estado vulnerabilizado históricamente, incluso cuando más atención se le ha puesto, y ese es el de la cultura. Y ojo, que esa sola denominación es bastante complicada, es muy amplia, casi imposible de medir y de contener, porque no son solo las industrias creativas o les artistas, no, son los espacios populares, los espacios tradicionales, todo lo que conlleva la cultura, que a veces es tan compleja que no tiene control y tal vez por eso es que no les gusta, pero que históricamente no ha tenido plata, pero que necesita mucha porque es un bien de vital importancia. Mejor dicho, ya volvemos al lunes con el hashtag numeral. Esto es mucha falta de incultura. No, mucha falta de incultura. Ya venimos.